Oremos al Señor, hermanos, ¿les parece? Padre bueno, Padre Santo, gracias, Señor, por este momento que usted nos da, Señor, de poder seguir en esta senda, Señor, de aprendizaje, donde vemos tan necesario, Señor, prepararnos, Señor, para todo escenario, para estar defendiendo, Señor, su fe, el Evangelio, nuestra fe, para que podamos, Señor, también tener estas herramientas tan necesarias, Señor, en este mundo, en este tiempo, en esta era. Ayúdenos, Señor, a poder también ser justos, no prejuiciosos, Señor, sino también con un sentido, Señor, de unidad y también un sentido, Señor, de cuidado de la iglesia. Gracias, Señor, le damos en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, la semana pasada vimos G12, ya estamos insertos en este movimiento donde tal vez varios de ustedes han informado respecto a qué es y cómo nació, ¿cierto?, principalmente este movimiento. Este movimiento tiene tres pilares de conexión histórica, podríamos darle este nombre, justamente de movimientos que G12 no inventó, sino que G12, el movimiento G12, en este caso el gobierno de los 12, fundado por César Castellano, justamente adoptó. Y vimos la semana pasada el movimiento de la lluvia tardía, que este movimiento que capturó nuevamente y habilitó a los apóstoles y los profetas. También la reforma apostólica, que también hizo exactamente lo mismo, pero ya en la era de los años 80 y 90. También el movimiento de discipulado, que fueron estos 5 hombres que vimos en pantalla, de que tenían estas buenas intenciones de darle un seguimiento, de hacer como más estructurado el discipulado en las iglesias pentecostales, pero cuando es de invento e invención humana, hermano, la cosa se empieza a tornar de otra manera cuando ya el discipulado pasó a ser un control excesivo de la persona, al punto de que el de rendir cuentas pasó a ser no en voluntad, sino que una obligación, que la persona prácticamente decidía con quién casarse, con quién, a dónde trabajar, en qué trabajar y en qué invertir tu dinero. ¿Te das cuenta? Entonces era muy invasivo ese control excesivo que tenían los hombres. Y vamos a adelantarnos un poquito a lo que quedamos la semana pasada con David Chong-gi-cho, este coreano, ¿cierto?, que comenzó el movimiento del movimiento celular o las células, ¿cierto? Bueno, empezó a implementar este sistema basado en células, ¿cierto? Entendemos que el movimiento celular es simplemente está orientado en el conocimiento del crecimiento. Se comenzó a desarrollar este modelo como una respuesta rápida del crecimiento, en este caso, de sus iglesias, ¿cierto? Ahí tenemos algunas fotografías donde normalmente siempre vamos a ver acontecimientos de testimonios, ¿cierto?, sanaciones y sobre todo una iglesia muy grande, que a medida que más y más las personas se unían, se hizo difícil pastorear a todos, ¿cierto?, en una membresía efectiva. En este caso el pastor principal, decidió organizar a la congregación en un grupo de pequeñas células, cada uno bajo la supervisión de un líder laico. Cuando hablamos de un líder laico, es un líder que no necesariamente es un pastor nombrado, ¿no?, sino que simplemente es un líder momentáneo y posiblemente más adelante, y eso lo vamos a ver un poquito más adelante en la presentación, que estos pastores o líderes de célula pasan a ser pastores en muchas ocasiones, ¿cierto?, dependiendo el supuesto llamado que posiblemente tendrían, ¿no? Estos grupos se reunían regularmente en casas para estudio bíblico, oración y cuidado pastoral. Pero ese cuidado pastoral recaía justamente en estos líderes laicos, que muchos de ellos no tenían el llamado de pastor, ¿correcto? Pero esa responsabilidad recae justamente como nosotros vemos los pastores. Pero mientras que los miembros seguían participando en los servicios dominicales de la iglesia, o sea, esto era así. Estaban en la célula durante la semana y el día domingo se reunían todas las células alrededor tal vez de la comuna, ¿cierto?, de la ciudad, se reunían en la iglesia principal. ¿Qué ocurría muchas veces? Que muchos de los que participaban en células no iban a la iglesia. Y la célula reemplazó a la iglesia local. ¿Se dan cuenta? Porque la iglesia local es una cosa y reunirse de forma privada es otra, pero no reemplaza la iglesia. Entonces,
Es como vemos muchas veces cuando predicamos el Evangelio, cuando las personas lo dicen, pero yo oro en la casa. Es como un poco este concepto de tener una iglesia tal vez portátil, ¿cierto? Como tal vez lo vemos en la visión, esta visión celular. Cho logró mantener una conexión personal y comunitaria entre los miembros de la iglesia a pesar de su tamaño, hermano. Estas son megas iglesias, son muy grandes. La semana pasada estuvimos también viendo un poco este tema, de que son tan grandes que llegan a ser absurdamente grandes, al punto de que cómo esto puede, tantas personas puede recaer en la responsabilidad en un líder, en un solo líder. ¿Se dan cuenta? Entonces, ayer, cuando vemos nosotros, bajo la escritura, de cuando una iglesia está muy grande, hermano, hay que plantar más iglesias y se acabó el problema. Dependiendo del sector, si hay mucha gente, no puede recaer esa responsabilidad en el pastor principal. ¿Cómo controla eso el pastor? Entonces tiene que duplicarse. Entonces por eso hay que formar una estrategia prácticamente comercial para poder asumir todo ese rol y esa responsabilidad que recaen en cantidad de gente. Se convirtió en la iglesia más grande del mundo, con más de 800.000 miembros, hermanos. Nosotros estamos aquí, ¿cuántos? ¿Cuántos somos? ¿Unos 70, 60? Imaginen, 800.000. Y ya nos cuesta llevar muchas veces el hilo de cada hermano, ¿se da cuenta? ¿No? Entonces, estas son las consignas, el desarrollo del movimiento celular que G12, en este caso, asumió para sí, ¿cierto? No los inventó, como lo dije en un principio, pero sus enseñanzas fueron permeadas de estos e inspiradas bajo este movimiento, ¿cierto? Las enseñanzas, en este caso de G12, se centran en una serie de enseñanzas de prácticas que buscan facilitar el crecimiento espiritual y numérico a través de un enfoque estructurado. Lo que estamos viendo aquí, hermano, es sacado justamente, no inventado por mí, ni mi desarrollo en Photoshop, sino que justamente es de la iglesia, en este caso de G12, G12.co, creo que es de Colombia. No era ORG, la semana pasada le dije ORG, pero es .co, viene de Colombia. Busca replicar la estructura de los 12 discípulos que cada nivel de liderazgo, en cada nivel de liderazgo de la iglesia. Pastorear multitudes, ganar almas y hacer discípulos, hacer de cada miembro un líder, mostrar compasión por la gente, reproducir la enseñanza de Jesús y ejercer autoridad sobre el enemigo. ¿Se dan cuenta? De que en cada uno de este globo de enseñanza están sus doctrinas, ¿cierto? El dicesionismo aquí, hermano, es imperativo. O sea, acá ya sabemos ya de que el movimiento pentecostal, tanto el clásico como también el contemporáneo y el neopentecostalismo, que lo hemos revisado, el dicesionismo es simplemente predicar el evangelio y que la persona tome una decisión en ese mismo momento y en ese mismo instante, para poder, en este caso, ser considerado parte de la familia del Señor, a través de una oración, a través de las 4 leyes espirituales, que muchos, tal vez ustedes lo han escuchado, que es simplemente recibir el evangelio, aceptarlo a Cristo como nuestro Señor y Salvador, a través de una oración que es repetitiva, si la otra persona lo dice, yo también lo digo, y con eso estaríamos ya listos para ser parte o ser considerados hijos de Dios. ¿Se dan cuenta? Una conversión muy plástica, una conversión manipulable, ¿cierto? Y que en muchas ocasiones, yo diría que ayer, o sea, la semana pasada lo dijimos, que yo diría que en un 80% de todas estas iglesias, muchas de estas personas no son realmente convertidas. Son cristianas nominales, ¿cierto? Tal vez que tienen o ejercen un tipo de apego, en este caso al cristianismo, pero en la práctica, si no lo lleva a las emociones, fácilmente ellos no estarían en las iglesias, ¿cierto? Bueno, el gobierno en este caso de G12 es piramidal, hermanos. Estuvimos hablando con el hermano Johan en la cocina, justamente este tipo de este aspecto comercial, ¿cierto? De este aspecto como bien empresarial de ampliar la agenda, de ampliar nuestra cartera de clientes, ya es exactamente lo mismo respecto a lo que es G12, ¿cierto? Siempre con el número 12, o sea, 12 discípulos, esos 12 discípulos, cada uno de ellos tiene que tener también 12. Aquí hay un punto importante, de que aquí G12 es una fábrica de hacer líderes.
O sea, no podemos hacer cola, ¿no? No podemos hacer, no podemos en este caso nosotros ser servidores, ¿cierto? Sino que al ser líderes tenemos que tener prácticamente ser obligados a tener estos dones que muchos de los hermanos naturalmente no lo tienen y no tienen por qué tenerlo, ¿cierto? Pero generalmente se le exige a la persona que toma una responsabilidad dentro de G12 ser líder, ¿cierto? Esto ya sea hombre o sea mujer. G12 se basa en la idea de que Jesús, al elegir 12 discípulos, estableció un modelo de gobierno espiritual que se puede replicar en la iglesia. Recordemos que esto fue una revelación, ¿cierto? Que César Castaño tuvo una revelación. Entonces, al ser una revelación no escritural, nosotros lo podemos, no tiene una base doctrinal, no tiene una base bíblica, por lo tanto, no lo podemos considerar bíblico este modelo. De hecho, eso justamente estaba hablando con el hermano en la cocina, de que indirectamente lo que este hombre estaba diciendo, César Castellano, que no estaba de acuerdo con el modelo bíblico de la predicación del Evangelio. Intrínsecamente lo que él está diciendo y declarando que efectivamente el modelo, en este caso bíblico, tiene errores. Por lo tanto, por eso no llega a todo el mundo. Pero él, teniendo esta revelación, entre comillas, él sí, ahora viene a arreglar lo que tal vez la Biblia no arregló. ¿Se dan cuenta, no? Entonces, pero muy peligroso, es un modelo no bíblico y nosotros lo alejamos totalmente de ello. Y es totalmente peligroso, hermano, porque lleva a un control excesivo de toda la gente, todas las personas que participan en este movimiento. Cada líder debe discipular un grupo de 12 personas con el fin de formar y entrenar a nuevos líderes que puedan multiplicarse de la misma manera. Este modelo se convierte en un sistema de multiplicación que busca el crecimiento acelerado y constante de la iglesia, un crecimiento de impacto. Tal vez ustedes no lo han escuchado, pero yo me crié escuchando este concepto del crecimiento de impacto. Tenemos que impactar la sociedad. Estos son eslogans que le estoy diciendo, eslogans. Tenemos que impactar la vida de nuestra vecindad o nuestro vecindario, impactar a nuestras empresas, impactar a nuestros jefes, impactar. ¿Se dan cuenta? Y claro, y si una persona tal vez tiene la labia o el don de la palabra, como se le puede decir en el aspecto bien común, se compra ese eslogan. Porque ¿quién no quiere conquistar, hermano? La pregunta es, ¿quién no quiere conquistar? Ahora, ¿conquistar qué, hermano? Si todo fue conquistado por Cristo. ¿Se dan cuenta? Entonces, bueno, G12 pone un énfasis en el discipulado, ¿cierto? Esto es una fotografía también sacada, tampoco fue inventada por la inteligencia artificial, sino que efectivamente es una imagen sacada porque tiene un énfasis muy importante en las sensaciones, en las emociones. Entonces tiene que haber luces, tiene que haber música. ¿Se recuerdan que hablamos respecto a este modelo estándar de las iglesias evangélicas del siglo XX, donde prácticamente casi todas son iguales? Justamente esto, ya hay un escenario, ya no es un púlpito, ¿cierto? Ya no hay pastores, sino que hay coachings, ¿cierto? Y ahora evolucionaron al punto de llamarse apóstoles y profetas. G12 considera importante el discipulado cercano y muy personal. Cada persona que es parte de la célula recibe enseñanza, formación continua de parte de su líder con autonomía. O sea, el líder asignado a la célula, y esto es algo tal vez como muy práctico, está capacitado y está avalado por la autoridad de G12 o la autoridad de la iglesia que abrazó este sistema, a que él pueda decir y hacer lo que se le plazca. O sea, por ejemplo, si le dice este líder, usted mañana a las 6 de la mañana lo quiero acá afuera en mi casa, usted lo tiene que hacer. Porque si no, eso es no te está sometiendo a la autoridad. ¿Te das cuenta? A las 6 de la mañana tiene que estar aquí orando al Señor. Y hermano, hay muchos hermanos que trabajan, que tienen responsabilidades, que mantienen familia. ¿Se dan cuenta? Pero al no hacerlo, esto es un ejemplo, hermano, pero hay otros ejemplos más y muchos testimonios también dentro del movimiento donde prácticamente les pedían dejarle el trabajo. ¿Se dan cuenta? Entonces es súper, este movimiento es, yo diría, perverso, muy dañino, ¿cierto?, para lo que es la iglesia el día de hoy.
G12 sigue un proceso que busca guiar a los nuevos creyentes desde la conversión, entre comillas, conversión, porque sabemos que la conversión real que entendemos es una conversión de un cambio de mente, un cambio de corazón, un cambio que pasamos de muerte a vida, ¿cierto? No una conversión simplemente simbólica, pues, hermano, ¿cierto? No porque la persona hizo una profesión de fe a través de repetir la palabra o repetir una oración que otra persona me dijo repetir, significa que yo soy cristiano o soy salvo. Al punto de que ellos, después de decir estas palabras, ¿cierto? Muy común, le dan una especie de bienvenida. Pero esa conversión inicial es como muy básica para ellos, ¿cierto? El discipulado tiene que completarse, pero tiene que ganar otras adherencias. Es como muy parecido al catolicismo, hermano, con las penitencias. ¿Sí? En este caso el catolicismo tiene penitencia, donde en este caso el pecador tiene que cumplir ciertos pasos, ¿cierto? Como los sacramentos, los 7 sacramentos, todo esto, y también muchos pasos para poder obtener y asegurar su salvación. Lo mismo G12. G12 también, a pesar de que ellos ven con malos ojos la conversión real, o ellos no la ven como suficiente el punto. E incluso podríamos estar enfrente de una conversión verdadera, pero tampoco es suficiente para ellos. Bueno, ellos tienen una escala, la escalera del éxito, nuevamente sacado justamente de la página de internet, que es, en este caso, ganar, ¿cierto? Ganar las almas a toda costa, consolidar, ¿cierto? De que ellos se establezcan dentro de las células. Le estoy haciendo un resumen porque realmente es prácticamente un estudio completo, que de hecho es lo que estoy diciendo estas palabras. Ellos lo hacen a través de estos encuentros de líderes, donde ellos motivan a su gente a poder tener estos principios arraigados en su lenguaje, ¿cierto? Pero ganar, consolidar, discipular, a lo que ya vimos que es muy importante el proceso de discipulado, y tener un control de la persona, y enviar. Y no envían a cualquiera, pues, hermano, son líderes, tienen que ser líderes, hombres o mujeres. Ahora el punto de que, según esta filosofía humana, este pensamiento, todos son líderes. Y me da mucha risa eso, porque imagínate estar en un conjunto de líderes como que, no, yo te mando, no, te mando yo. Como que es imposible tener una comunión, porque entre líderes no debería ser así, ¿se dan cuenta? Entonces ahí nos damos cuenta, hermano, que atentan contra también la naturaleza propia de la iglesia. No todos son líderes, hermano, no todos. Pero bueno, acá hay unas palabras que puse extraídas justamente de esta escalera del éxito, ¿cierto? Cada persona que pase por tu iglesia debe ser ganada, consolidada, discipulada y enviada. Tiene que ser ganada. ¿Se dan cuenta? Justamente lo que el pastor hablaba, de que lo que abraza el liberalismo, ¿cierto? Y esta teología, ¿cierto? De que impera en el hombre, ¿no? De que el hombre es el protagonista de todas las cosas. Hermano, nosotros no hemos ganado nada. Y si hay un alma que justamente porque predicamos el Evangelio es porque es una obra del Espíritu Santo. Y nosotros hemos sido simplemente los meros instrumentos, pero la gloria siempre es para el Señor. Pero bueno, otro eslogan también de ellos, o comentario, ¿cierto? No permitas que nunca el trabajo ministerial se convierta en un método rígido que esté por encima de las necesidades de la persona. Y me dio mucha risa, hermano. Es porque en este caso, a la perspectiva o a la necesidad del consumidor. ¿Se dan cuenta? Pero esto en un principio, porque usted cuando se transforma, o las personas que están en estos ministerios se transforman en líderes, ya no tienen libertad. Vamos a verlo más adelante. Otro concepto, tal vez como muchos tal vez hemos escuchado, la excelencia y el orden en el manejo de la información es una constante en todo el trabajo de la visión. Se recuerda que hablamos de que ya no estamos hablando de doctrinas bíblicas dentro de una iglesia, sino que ya estamos viendo la visión de este pastor, la visión de este coach o la visión de este pseudoapóstol. ¿Se dan cuenta? Ya no eran doctrinas duras, no eran doctrinas de la ortodoxia, como hoy día el pastor hablaba, respecto a qué lo creemos respecto a la Trinidad, qué es lo que creemos respecto a la figura de Cristo, a la naturaleza de Cristo, sobre la Escritura, sobre la gracia, sobre la fe. No, hermanos, esto pasó ya a
quinta, décima categoría, hermano, en donde ya la visión pasó a ser el objetivo principal de este pastor. El objetivo, en este caso, como si fuese un CEO, como si fuese un gerente general. ¿Se dan cuenta, no? Entonces, bueno, el concepto de excelencia, hermano, lo ocupan mucho, sobre todo con este tema de los trabajos, ¿cierto? Tiene que ser como una excelencia, porque la excelencia representa el reino, lo van a escuchar siempre, hermano. Porque somos una nación santa, naciones de reyes. Una alta estima, hermano, pero que está por las nubes. Increíble. Pero en realidad es una doctrina totalmente humanizada y que atenta contra las creencias bíblicas. Encuentros y retiros, hermanos. Esto es lo que justamente quería comentarles. Los encuentros y retiros espirituales son intensivos, que suelen durar 2 a 3 días. Son momentos, ¿cierto?, donde los líderes se organizan, y estos son muy, pero muy importantes. Al punto, hermano, que son más importantes que el hecho que hizo la oración de confirmación o la supuesta conversión. Si usted no vivió para ellos un encuentro, usted no está completo. Esto es parte fundamental del proceso de conciliación de G12. Los participantes reciben enseñanzas sobre la salvación, la sanidad interior, escuchen esto, la liberación de ataduras espirituales y el poder del Espíritu Santo. Durante los encuentros se pone un énfasis en la liberación de ataduras emocionales espirituales, al punto, hermano, de generar recesiones a la infancia. Técnicas mentales muy de hipnosis, podríamos decirlo, donde la música, donde el aislamiento, hermano, porque este aislamiento prácticamente son 3 días que a ustedes le dicen de que no se comunique con nadie de su familia durante estos 3 días. O sea, apague el celular. Al punto incluso le piden el celular. Usted tiene que desconectarse. ¿Se dan cuenta? O sea, ni siquiera hay que avisar que llegó bien a la casa y que estamos bien, ni fotografías, hermano, nada. Incluso en el recinto que se arrienda o donde llega, usted tampoco puede salir un poco a respirar aire puro. Están totalmente apresados, hermano. Y en estos 3 o 2 días, que generalmente son los fines de semana, generan estas recesiones de infancia donde la gente generalmente llora, llora y llora y llora y llora. ¿Por qué? Porque es un mensaje muy plástico, hermano. Un mensaje que busca simplemente las emociones y que nuestro pecado no sea confrontado, sino que sea suavizado, ¿cierto? De que el problema no es tuyo, sino de tus padres. Es un tema, hermano, es un tema el egocentrismo, el hedonismo en este caso de este movimiento. Bueno, se cree que a través de estas experiencias los participantes pueden ser liberados de traumas, adicciones, patrones de pecado que afectan su vida espiritual, ¿cierto? La adicción, etc. A través de esto se supone que ellos aseguran de que la persona ha sido liberada. Después de vivir esto, hermano, la persona es totalmente considerada libre, ¿cierto? Entonces, al ser libre, ya, aparte de ya considerar la parte de la iglesia, ya está apta para ser ya un líder, ¿no? O activar los dones, que es otra cosa. Y esto se divide también en encuentros de discípulo y líder, hermano. Estas son fotografías también reales, donde muchos de ellos, al punto, hermano, de hacer práctica de santería, donde vemos esta práctica muy común de generar cruces, de autoflagelarse, sobre todo en la parte, en lo que son los encuentros de jóvenes de líderes, ¿cierto? En donde cada acto y cada panorama, ¿cierto? O cronograma, en este caso, de programa de los encuentros, son una blasfemia contra la palabra del Señor. Todo lo que hacen, prácticamente rozando hasta la brujería, hermano. Pero bueno, para los retiros de discípulos es una liberación y una bienvenida de la muerte a la vida, ¿cierto? Como que esta liberación realmente es la conversión que ellos creen.
O sea, si no hay evidencias de que tú fuiste y de hecho te dan como un diploma de que tú fuiste a un encuentro, sin ese diploma difícilmente te pueden considerar como un líder. De hecho, para ser líder o para ser reconocido o parte de la membresía, para que podamos entender el concepto, tienes que participar de un encuentro. Y si tú tuviste un encuentro y te fuiste de la iglesia, tienes que volver y hacer un reencuentro. Y así va el reencuentro del reencuentro. Y el reencuentro del reencuentro del reencuentro. Entonces son bastantes cosas, hermanos, de que vemos que atentan contra la palabra del Señor. Bueno, los líderes que también tienen encuentro de ellos, los líderes de G12 promocionan que no puedes estar completo si es que no viviste un encuentro, al punto de dudar de tu fe si es que no lo has vivido. Esto de las emociones, lo que decía el pastor, de las experiencias, esto tan pietista, ¿cierto? Que lo vimos nosotros hace mucho tiempo ya en la historia del cristianismo, pero esto tan sensorial, hermanos, de que, no, que tienes que... y de hecho tienen prohibido decir lo que pasa ahí. Tienes que vivirlo. Esto es tremendo y es terrible, hermano. Bueno, tanto para discípulos y líderes, estos eventos es una desconexión total de la realidad en estos encuentros, al punto de no permitirles salir ni comunicarse con nadie. Un control total. Entonces, esto es una técnica de hipnosis, hermano, de que inconscientemente tal vez las personas sienten un poco de vulnerabilidad emocional. Y 3 días, hermano, encerrado, nosotros pasamos una pandemia y es terrible, ¿no? Imagínense la presión que ocurre en este tipo de cosas. Entonces, ellos se lo saben prácticamente por libreto, saben cómo hacerlo para ejercer esta presión y que tú te puedas abrir a tus emociones. Te das cuenta a través de la música, de personas hablando en lengua, de pseudos profetas que están activando y desactivando espíritus. Es realmente un tema, hermano, que gracias al Señor muchos de nuestros hermanos no lo vivieron. Se eximieron de este tipo de cosas. Pero nosotros, los que llevamos tiempo, sabemos tal vez lo que, y sobre todo en este cristianismo nominal, sabemos lo que significa. Los encuentros generalmente son extensos, sobre todo los de verano, lo que algunos líderes, para obedecer a sus respectivos líderes, o sea, el líder tiene un líder, dejan sus trabajos para poder estar en las actividades. Hermano, yo me di cuenta de mucho de ese patrón. En varios, sobre todo en la parte más joven de la iglesia, los que son prácticamente, de estas iglesias, que son prácticamente las fuerzas, ¿cierto?, de la mano de obra, podríamos decir, en este caso de la iglesia local, de este movimiento, en muchos, entrevistándolos, ¿cierto?, en el tiempo que yo participé justamente de esto, ninguno tenía más de 2 años en un trabajo. Siempre prácticamente no tenían un historial y tenían una laguna, hermano, en este caso de la AFP y problemas financieros, de que justamente por esta razón, porque no tenían una constancia en el trabajo. Dejaban sus trabajos justamente para poder asistir a todas estas actividades y tener libre acceso, porque muchos de ellos eran una semana entera que tenían que salir, incluso fuera del país, sobre todo Colombia, y todos estos encuentros con otros tipos de iglesias. Entonces, estamos en medio, hermano, de personas irresponsables que le pedían justamente a estos jóvenes, ¿cierto?, entusiastas, a dejar sus trabajos, y eso generaba también problemas en sus vidas familiares, sus vidas matrimoniales, etcétera. Muchos de ellos no tenían casa propia. Entonces, es tremendo, hermano, como es la realidad de este lugar. Eslogan como esto, hermano, simplemente para que usted pueda identificarlo y agudizar su oído, ¿cierto? Porque ya a esta altura, todo lo que hemos estado viendo en la historia del cristianismo, más lo que el pastor habla, ¿cierto?, respecto a la palabra del Señor, ya todos estos eslogans promocionales, sensoriales, emocionales y tantas cosas que podemos decir de ellos, son para nuestro ego. No es edificante, son prácticamente... Si usted le pone tal vez... Yo le creería a estos hombres si estuviese a punto de jugar un partido de fútbol decisivo. Ahí yo creo que yo le creería, hermano. Pero estamos hablando, hermano, de la fe, ¿cierto? Miren, por ejemplo, aquí en la parte de arriba dice: Dios honra a aquellos que son fieles a la autoridad que Él ha puesto sobre sus vidas. ¡Wow! ¿Cierto?
como que se ve un poco tan decisivo, hermano, pero esto lo vemos en la palabra del Señor todos los días y el Señor dice que nosotros podamos sujetarnos a nuestros pastores y a nuestra autoridad de la iglesia y no hay ninguna otra revelación, pues, hermano, ¿cierto? Entonces, y la honra va a llegar naturalmente, ¿por qué? Porque hay un respeto, hay un equilibrio, hay lo que la iglesia local vive día a día. Otro, ahí está justamente César Castellano, ¿cierto? Se dice, seguir la visión te conecta, o sea, la visión esta enseñanza, seguir la visión te conecta con la palabra y te ayuda a tener una relación genuina con Dios. O sea, todos los demás que no han estado en la visión no tienen una conexión genuina con Dios. ¿Se dan cuenta lo tergiversado, ¿cierto? Y los eslogan bonitos, pues, hermano, y sobre todo con este tipo de colores, ¿cierto? Por eso cuando ven nuestras plantillas son súper austeras, hermano. Son simples, porque lo importante es la palabra del Señor. Bueno, y este hombre, que realmente no sé quién es, pero me imagino que debe ser bien conocido en el ambiente, dice, honra es la llave maestra que te da acceso al manto y la unción que Dios depositó en una autoridad. Para ellos el concepto de autoridad, hermano, ellos prácticamente se creen reyes aquí, ¿cierto? Y de que ellos no pueden tener un sueldo regular. Tiene que tener en este caso una altura y tiene que tener en este caso una posición, porque la autoridad para ellos se manifiesta justamente en el poder adquisitivo. Bueno, todo lo que tú confieses o declares será hecho. Yo creo que ese lo hemos escuchado en más de un canal de televisión por ahí. De hecho, estuve viendo que la señal abierta, hay canales de enlace, creo que hay uno, y otros canales nuevos que justamente son de la prosperidad, ¿no? Y que hablan de este tipo de cosas y que hablan de este tipo de consignas, ¿cierto? La influencia de Kenyon, William Kenyon, ¿se acuerdan que vimos del nuevo pensamiento? Se impregnó justamente y motivó a que G12 también sacara esta especie de metafísica cristiana, ¿cierto? Se meta en las iglesias. Declarar, decretar, establecer. Todo lo que usted piense tiene que ser material. Y eso es totalmente antibíblico. Yo me acuerdo que un pastor decía, esto es brujería. Y es verdad, ¿cierto? Prácticamente sí, hermano. Entonces, esto implica declarar, decretar, establecer. Es como decretar todo lo que, si usted quiere un auto, decrételo. Y eso se supone que va a tenerlo pronto. Y si no lo tiene, porque le falta fe. Entonces, es un juego de palabras, hermano. Terrible. Pero bueno, esto implica en la vida privada o la vida personal del éxito, ¿cierto? En la familia y matrimonios. Finanza o trabajo. Y sobre todo también lo que nosotros hoy en día conocemos en Latinoamérica como las maldiciones generacionales, hermano. ¿Sí? ¿Alguna vez la han escuchado? Las maldiciones generacionales, para algunos que no han tenido, lo sacan justamente del Antiguo Testamento respecto a de que si un ejemplo, si una persona cristiana ya, convertida, y tuvo un padre alcohólico, él está propenso a ser alcohólico, entonces tenemos que cortar esa maldición generacional, esa cadena hay que cortarla. Y claro, yo muchas veces estuve tal vez con un serrucho, una sierra espiritual cortando las maldiciones generacionales, hermano. Y no es así, pues, hermano. Cristo hizo todas las cosas nuevas, ¿correcto? Ahora las maldiciones generacionales, ellos lo hacen, lo ven como una realidad, entonces tenemos que, según ellos, declarar, decretar y establecer. Prácticamente cortando todas esas cadenas, ¿cierto? Y la gente se va de las iglesias muy contento porque cortó las cadenas, pero y muchas veces si no funciona es porque tuviste poca fe. Y eso es como prácticamente la vieja confiable que a veces ellos ocupan, ¿no? La autoridad espiritual de G12. G12 enseña que cada líder de la célula tiene una autoridad espiritual sobre los miembros de su grupo de manera similar a la relación entre Jesús y sus discípulos. Los miembros de las células deben rendir cuenta a su líder, quien se encarga de guiarlos espiritualmente. Este énfasis de rendición de cuentas busca el crecimiento espiritual disciplinado, ¿cierto? Por ahí es cuando entramos al punto del sobrecontrol, hermano.
el sobrecontrol de las finanzas, el sobrecontrol de lo que hacemos con nuestro dinero, el sobrecontrol de lo que vemos, de lo que hacemos, de dónde estamos. ¿Se dan cuenta, no? Entonces, esto pasó y testimonio muy cercano de que se meten hasta en la vida íntima de los matrimonios. Están así, hermano. ¿Se dan cuenta? Es grave. Es muy grave. Porque prácticamente estos pseudo líderes están al lado de las camas, prácticamente con una cámara viendo lo que hacemos. ¿Se dan cuenta, no? Entonces es tremendo cómo se pierde esa libertad en este grupo. Ahora, apóstoles y profetas, hoy, y eso es es lo que mayormente hemos visto, ¿cierto?, en las redes sociales, que G12 no fue originalmente el concepto donde ya lo vimos, ¿cierto?, que esto viene de la lluvia tardía, de la reforma apostólica, ¿cierto?, del año 80, pero que ellos lo adoptaron, en este caso, al movimiento. En muchas iglesias sigue el modelo de G12, reconoce que los líderes apóstoles y se le otorga un rol de autoridad espiritual sobre otras iglesias y líderes. Los apóstoles, profetas, pastores y evangelistas están compuestos en los roles de las iglesias locales de G12. Se les llama, según el movimiento, la gobernanza espiritual, que es una jerarquía. Esta jerarquía es esta. El apóstol, hermano, en resumen, es la máxima autoridad en el movimiento. Porque bíblicamente sí lo es, pues los apóstoles en el Nuevo Testamento eran autoridad, ¿correcto? Pero hoy en día rige bajo, en este caso, lo que vemos a través de la palabra del Señor, de que hoy en día los apóstoles y los profetas ya no se encuentran vigentes. Y al no encontrarse vigentes, tampoco los dones se encuentran vigentes, los dones extraordinarios. ¿Se dan cuenta? Pero para el movimiento los apóstoles es prácticamente como el gerente general. Y no sé por qué, pero los profetas o el perfil de profeta siempre es la esposa. Y esto es muy cómico porque el control, se supone, de la doctrina está en las manos de los apóstoles y los profetas. ¿Cierto? Y si el profeta fuese otra persona externa al líder, al apóstol, el apóstol no estaría muy cómodo ejerciendo la doctrina. Entonces tiene que ser alguien de confianza que esté al lado de él, ¿no? Entonces obviamente tiene que ser la esposa. Entonces, y si se dan cuenta, los pastores pasaron a una tercera categoría, hermano. De hecho, los pastores pasan a ser casi asistentes. Asistentes del apóstol, a la hora que él diga y que él disponga. Existen pastores principales, ¿cierto?, de que son reconocidos, tanto hombres como mujeres. Muy importante, pueden haber apóstol, varón, y apóstola dentro de este movimiento. Y profetas, tanto hombres como mujeres, pero generalmente, yo lo he visto y no sé por qué, es una tendencia, ¿cierto?, que vemos en esta iglesia, que es siempre una mujer. No sé por qué. Algo hay ahí con ese ministerio. Pero bueno, los pastores principales, ¿cierto?, asisten a los apóstoles, ayudan a implementar la visión. Los pastores de célula o líderes de grupos pequeños, ¿cierto?, que son encargados de supervisar el crecimiento. Prácticamente ellos nos pastorean, hermano, en realidad. Y los evangelistas, hermano, eso me da mucha risa porque es prácticamente la última escalón en el evangelista, ¿cierto? El pobre Felipe del Nuevo Testamento, ¿cierto? El pobre evangelista era muy mal considerado en esta era. Pero justamente, ¿cierto?, los evangelistas ya son como prácticamente los que están afuera. Ahora, hermano, ya terminando y tomando conclusiones finales, porque hemos llegado como ya a la última rama del protestantismo y tenemos que hacer una aclaración. Primeramente, hermano, G12 nosotros lo consideramos prácticamente una secta. Muy lejos de lo que se podría considerar, de hecho, G12 se alejó más allá del propio neopentecostalismo, o del pentecostalismo contemporáneo, más allá del pentecostalismo clásico, donde ya el abuso de todo este tipo de cosas pasó ya a esferas mucho mayores. Ya las consignas antiguas del pentecostalismo ya no regían, ¿cierto? Donde nosotros lo vimos, ¿se recuerdan? Cristo vive, Cristo reina, Cristo salva. Son consignas muy arraigadas al movimiento. Aquí prácticamente se olvidaron de cada uno de ellos. G12 es considerado una secta. El evangelicalismo se ha permeado de todas estas doctrinas, hermanos, y no solamente el movimiento pentecostal, sino que varias más. Estos mercaderes de la fe, o yo les digo también los sicarios, en este caso de la fe, buscan la ignorancia que tienen de la Escritura justamente estas iglesias, que no leen.
no escudriñan, no se preparan. El pragmatismo, hermano, está muy arraigado a la cultura evangélica hoy en día, en general, ¿eh? No solamente respecto a G12, sino que si es que funcionó, es porque es de Dios. Y eso también podríamos aplicarlo si es que sucede con la Virgen Lovasque, ¿cierto? Hay mucha gente que efectivamente dice lo mismo, ¿no? De que funcionó, entonces es al de Dios. El pragmatismo, hermano, es muy peligroso y tiene que ser guiado, en este caso, cada acto por el Espíritu Santo y por la palabra del Señor. Estas doctrinas se alejan de la doctrina histórica protestante y crean inconversos que están convencidos que son salvos y llamados hijos de Dios. Todas estas doctrinas, ¿cierto?, que vemos hoy en día en la actualidad, tanto G12 como cualquier otra, ¿cierto?, como este tipo de movimientos de carismáticos, ¿cierto?, donde exaltan al hombre, donde exaltan la música, Hillsong, el estilo worship, y todo este tipo de cosas que vemos hoy en día en Latinoamérica y en el mundo. Al no ser verdaderas iglesias, no existe el cuidado real hacia las ovejas, por lo que el sobrecontrol y la opresión son herramientas carnales que funcionan. Obvio, mantener en este caso a la persona carnalmente o con una opresión, ¿cierto?, para que no se mueva donde está, funciona. Pero eso no es una función bíblica, ¿cierto?, de un pastor o de un líder, ¿cierto? Las iglesias históricas han sucumbido frente a esta moda evangélica, generando verdaderos quiebres internos. Muchas iglesias que adoptaron este modelo G12, hermano, como ejemplo, se quebraron. Y que fueron muchos de ellos históricos. El pentecostalismo actual constantemente está expuesto en sus púlpitos a que sean víctimas de una pasarela santa, generando confusión a los hermanos. Gente de que tal vez no tiene este discernimiento, esta información, y iglesias tal vez pentecostales clásicos invitan a otros pastores de la prosperidad y no se dan cuenta, y los púlpitos expresan consignas de G12, consignas en este caso de la visión celular, y no se dan cuenta. ¿Por qué? Porque el pentecostalismo lamentablemente no pudo detener este movimiento, no lo filtró. Para los adeptos a estos movimientos nos tildan de mediocres espirituales, a nosotros, o de gente religiosa, donde las luces y el número de personas de las iglesias son una muestra de que la autoridad espiritual está en ellos. ¿Se dan cuenta? Nosotros para ellos, según G12, somos una iglesia muy pobre, menospreciando a la iglesia de Cristo, menospreciando el cuerpo del Señor, menoscabando y siendo prejuiciosos a las iglesias locales, históricas y antiguas, y de gente, tal vez sí, poca, pero esforzada en el Evangelio, comparado con ellos, ¿no? Las iglesias G12 no pueden ser consideradas verdaderas iglesias, mucho menos dentro de la unidad de la fe, ya que el Evangelio de la prosperidad es otro Evangelio. Y es así, hermanos, como sería el panorama actual. Yo voy a abrir micrófono para que podamos, no sé si alguien tiene un comentario, pero a partir de la próxima semana ya terminamos con en este caso con el rama del protestantismo, y ya vamos a ver las sectas que se nos quedaron un poquito atrás. Como 2 siglos atrás más o menos se nos quedaron, pero vamos a tener que revisarlo. ¿Amén? ¿Dudas, consultas?